Moshe y los dos Mashiach. Rab Shimon describe el retorno de Moshe al final de los días, el cual es nuestra era actual. Al lado de Moshe hay dos Mesías, un Mesías que es el hijo de Yosef y otro Mesías que es el hijo de David. Los cabalistas enseñan que el Mesías no es alguien a quienes esperamos pasivamente. Más bien, la palabra Mesías se refiere a nuestras propias acciones espirituales individuales que acelerarán su llegada. A través del crecimiento espiritual debemos alcanzar aspectos del Mesías dentro de nosotros mismos para acelerar la llegada del Mesías global. El reconocimiento de esta verdad junto con el amor por otros y una fuerte conexión visual a las palabras en arameo del Zohar acelerará la llegada del Mesías, la paz universal y la inmortalidad. Otra explicación para el versículo. Estas son las generaciones de los cielos, Bereshit 2:4, en el cual la palabra estas cancela lo que fue mencionado previamente. Es que la palabra estas se refiere a aquellos sobre quienes está escrito. Estos son tus Elohim, oh Israel, Shemot 32:4. En el pecado del becerro de oro, así el día en que el Santísimo bendito sea Él los extermine, refiriéndose al pecado del becerro, será como el día en que el Santísimo bendito sea Él creó el cielo y la tierra, como está escrito. En el día en que Hashem Elohim hizo la tierra y los cielos, Bereshit 2:4. En ese tiempo el Santísimo bendito sea Él estará junto con su Shekinah y el mundo será renovado como está escrito, porque cuando los nuevos cielos y la nueva tierra que haré, Yeshayahu 66:22, este es el significado de en el día hizo, en el día en que el mundo será renovado. En ese tiempo, entonces Hashem Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Bereshit 2:9. Sin embargo, no antes del tiempo en que el pecado del becerro de oro se borre, la lluvia de la Torá, que es Seirampín, no baja a regar las semillas de las almas de Israel. Por lo tanto, Israel, quienes son similares a las hierbas y árboles, no son capaces de crecer. El secreto de este tema es como está escrito, y todo arbusto del campo aún no estaba en la tierra, y toda hierba del campo aún no brotaba, y no había un hombre para trabajar la tierra. Bereshit 2:5. Un hombre alude a Israel. El suelo es el templo, y trabaja es el ofrecer sacrificios. Otra explicación de la frase y todo arbusto del campo es que alude al primer Mashiach, Mashiach ben hijo de David, quien todavía no estaba sobre la tierra, mientras que hierba del campo es el segundo Mashiach, Mashiach ben Yosef. Él pregunta, ¿por qué no estaban ellos en la tierra? Él respondió, porque Moshe no estaba allí con ellos para servir a la Shekinah de él. Está escrito, y no había un hombre para trabajar la tierra. El secreto es dado en el versículo, no se apartará el cetro de Yehudá. Bereshit 49:10, el cual se refiere a Mashiach ben David, ni tampoco el báculo de legislador de entre sus pies, el cual se refiere a Mashiach ben Yosef. Hasta que Shiloh venga es una alusión a Moshe, ya que el valor numérico de Moshe es el mismo que el de Shiloh, a quien prestarán obediencia los pueblos. Velo Yikat es una frase cuyas letras también forman las palabras hebreas Levi Kehat, lo cual significa que la corrección se alcanzará desde Moshe a Kehat y Levi, sus ancestros. Otra explicación del versículo, arbusto, siach, del campo, es que se refiere a las almas de los justos, quienes vienen de Yesod desde Irampín, el cual es llamado el justo, el viviente de los mundos, porque Siach, sin Yud Het, consiste de las letras
Jai, Het Yud, y Sin por sí sola alude a las tres ramas del árbol, las cuales simbolizan a los tres patriarcas, Gesed, Geburah y Tiferet de Zeirampín, que es llamado un árbol. La letra Sin en Siaj no deriva directamente de Zeirampín, pero sí de la vida de los mundos, que es Yesod de Zeirampín. Otra explicación acerca de las almas de los justos aparece en el versículo: y toda hierba Ezev del campo, en el cual Ezev consiste de las letras Ain, Bet y Sin. La letra Sin es una alusión a las tres hojas, las cuales son Yud, Aleph, Hei, Dalet, Vav, Nun, Hei, Yud, a saber, la combinación de Yud, Hei, Vav, Hei, el cual es Zeirampín, y Adonai, el cual es su principio femenino. Ellos tienen un valor numérico de Ain Bet 72, que es Yud Hei Vav Hei, cuando está deletreado completamente con Yud, suma 72. Las ramas, o sea, Gesed, Geburah y Tiferet, son las tres hojas de donde Netzah, Hod y Yesod están suspendidas. Todas ellas suman 72. Así como cada una de las tres ramas equivale a 72, ellas no alcanzan el lugar, el cual es la Shejinah, hasta la aparición de aquel que es llamado hombre, quien es Yud Hei Vav Hei, deletreado enteramente con Aleph como Yud Vav Dalet Hei, Aleph Vav Hei Aleph. Esto alude a Moshe, y es por esto que está escrito: y no había un hombre para trabajar el suelo, aludiendo a Moshe, quien no había aún corregido la Shejinah propiamente. Por esta razón está escrito acerca de Moshe: y toda hierba del campo aún no brotaba. Esto significa que el justo Moshe no había aún brotado. Moshe, quien confirma el versículo: la verdad brotará, crecerá de la tierra, Tehilín 85:12, como la verdad es descrita en el versículo: y arrojó la verdad al suelo, Daniel 8:12, se refiere a los estudiantes de la Torá, quienes son como las plantas que crecen y brotan de la tierra, pero ellos no crecen o brotan de la Shejinah en el exilio hasta el tiempo cuando las palabras la verdad surgirá de la tierra sean cumplidas. Esta verdad es Moshe, sobre quien está escrito: la enseñanza de la verdad estaba en su boca, Malachí 2:6, porque no hay hombre que se relacione a la Shejinah tan bien como él. Es por eso que las sagradas escrituras dicen acerca de él: y no había un hombre para trabajar el suelo, donde la tierra alude a la Shejinah antes de Moshe. No había nadie para corregir a la Shejinah. Tan pronto como Moshe aparece, las palabras y un vapor, Ed, Aleph Dalet, subía desde la tierra, Bereshit 2:6, fueron realizadas. Esto se refiere a las letras Aleph Dalet en el nombre Adonai. La letra Vav asciende a estas y se convierte a través de estas en el Señor, Adón, de toda la tierra. Inmediatamente éste regaba toda la superficie del suelo. Esto significa que Israel de abajo será regado. Como un resultado, ellos recibirán los Mujim, los cuales son llamados los 70 aspectos de la Torá, de la Shejinah. Otra explicación del versículo: y un vapor subía de la tierra. La traducción aramea dice: pero subió una nube desde la tierra. Esto se refiere a la Shejinah, de la cual está escrito: porque la nube de Hashem estaba sobre el tabernáculo, Shemot 40:38, porque al final de los tiempos, cuando aparezca Moshe, la Shejinah se levantará, y los estudiantes de la Torá sobre la tierra serán bañados por ella, y recibirán de sus mojín.
En ese tiempo está dicho, y Hashem Elohim formó al hombre, Bereshit 2:7, lo cual se refiere a Israel, a quien el Santísimo bendito sea él, formó en las semejanzas de este mundo y del mundo por venir. La palabra formó, Vayitzer, se deletrea con dos yud, lo cual significa que en ese tiempo el Santísimo bendito sea él, las pondrá. Yisrael, en su nombre poniendo la letra Vav entre las dos yud juntas, tienen el mismo valor numérico de yud hei, vav hei, o sea 26. Las dos yud estarán formadas en su rostro y en los rostros de Israel, sobre sus pómulos, y la letra Vav en su nariz. Por esta razón está escrito, porque desde lo alto de las rocas, Surim, lo veo, Bamidbar 23:9, la palabra Surim implica estas Siyurim, formas del nombre santo. Estas aparecerán como dibujos sobre sus rostros, los cuales son formados de acuerdo al secreto de las dos preciadas tablas que son Yud y Yud, y la letra Vav está inscrita sobre ellas. Además, él dibujó las semejanzas de todas las generaciones por medio de su esposa celestial, que es Yud-Hei. Ellas fueron simbolizadas por la letra Vav, la cual une a ambas y las formó y vertió munificencia sobre ellas con aquellas semejanzas de arriba. El secreto de Seirampín es el cual, llamado Israel, es el pilar central que comprende la Shejinah superior e inferior. Estas son la lectura de Shema en Arbit y la lectura de Shema en Shaharit. De ellas está escrito, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bereshit 2:23. Tan pronto como Moshe aparezca al final de los tiempos, sembrará a Israel en el jardín de Edén, sagrado, como está escrito, y Hashem Elohim, Abba e Ima plantó un jardín, la Shejinah inferior en Edén, la Ima celestial, y puso allí al hombre, la columna central, Israel. Entonces la Shejinah se convertirá en su plantación, su contraparte femenina, y nunca dejará su lado. Ella será su deleite para siempre, y el Santísimo bendito sea él, plantó a Israel en ese tiempo para que fuera una planta sagrada en el mundo. Esto significa que cuando Israel reciba sus mojín, ellos se convertirán en una planta sagrada en el mundo, como está escrito, brotes de mi plantillo, obra de mis manos en las que me glorío. Yeshayahu 60:21. Acerca de ese tiempo se dice, y Hashem Elohim hizo brotar de la tierra, alude a Abba e Ima, todo árbol agradable a la vista, alude al justo, el secreto de Yesod de Seirampín llamado árbol, y bueno para alimento, alude a la columna central donde alimento es disponible para todos, significando esto que confiere mojín a todos los seres inferiores. Todo existe en Zeirampín, y el justo de Yesod de Zeirampín es alimentado únicamente por Zeirampín. La Shejinah es alimentada por el justo, y de ese modo ellos no tienen necesidad de los seres inferiores para elevar las aguas femeninas. En cambio, los seres inferiores son alimentados por Yesod y la Shejinah sin la necesidad de elevar aguas femeninas en el exilio. No hay alimento para la Shejinah y para la vida de los mundos, es decir, Yesod de Zeirampín, quien alimenta a la Shejinah, excepto elevando aguas femeninas a través de las 18 bendiciones de la plegaria de la Amidá. Pero en ese momento Yesod dará sustento a todos, a la Shejinah y a los seres inferiores, sin necesidad de despertar alguno abajo.
El árbol de la vida, el cual es Seirampín, que es llamado el árbol de la vida, será plantado en medio del jardín, el cual es la Shejiná. Está escrito de este, y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bereshit 3:22. La Shejiná no será gobernada por el árbol del otro lado, el cual es la multitud mixta que es llamada el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bereshit 2:9. Y ella no aceptará más lo impuro, y ella no alimentará más a la impureza. Así la impureza será anulada del mundo, como está escrito, concerniente a esos tiempos. Así lo guió Hashem, y no había el extraño con él. Devarim 32:12. Ya que todo mal e impureza serán borrados de la faz de la tierra. Por esta razón ningún prosélito será aceptado durante la época del Mashiach, y la Shekinah será como una enredadera que no acepta injerto de ningún otro tipo, ya que cualquier tipo de mal e impureza será borrado del mundo. Israel será, como está escrito, todo árbol agradable a la vista. Ellos alcanzarán nuevamente esa belleza, Tiferet, la cual perdieron en la destrucción del templo, sobre lo cual está escrito: ha arrojado del cielo a la tierra la belleza de Israel. Eijá 2:1. El árbol del conocimiento del bien y el mal será arrojado afuera de Israel, y ellos no se adherirán ni se mezclarán con éste. Por lo tanto está escrito de Israel: pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Bereshit 2:17. Porque esta es la multitud mixta, y el Santísimo, bendito sea él, revelará entonces a Israel que en el día que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, causaron dos pérdidas: la destrucción del primer y segundo templo. Es por esto que está escrito: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muerte, en el que muerte es mencionada 2 veces. Esta revelación que revelará a Israel equivale a lo que les dijo de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, la misma advertencia que le dio a Adán. Como resultado de esto, ellos causaron a través del árbol del conocimiento del bien y el mal que el justo, quien trae abundancia sobre la Shekinah, quedara desolado y seco en el primer templo, el cual es la Shekinah superior, y el segundo templo, el cual es la Shekinah inferior. Así está escrito: y el río estará desolado y seco. Yeshayahu 19:5. Y el río Baal, es decir, Seirampín, estará desolado en la Hei inferior, refiriéndose a su propio principio femenino, porque la fuente de Yod, la cual fluye a la Hei superior, se ha elevado a la luz del infinito. Inmediatamente después que Israel salga del exilio como una nación sagrada por sí misma, después que la multitud mixta haya sido separada de ellos, el río que estaba desolado y seco durante el exilio se convertirá en un río salía de Edén, el cual es la Vav de Yud Hei Vav Hei, para regar el jardín. Bereshit 2:10, el cual es la Hei inferior. Este río, la columna central, es decir, Seirampín, salía de Edén, el cual es la Ima celestial, llamada Edén, de quien Seirampín recibe abundancia para regar el jardín. Es producir la abundancia para la Shekinah inferior, la cual es llamada un jardín. De ese tiempo está escrito de Moshe y de Israel: entonces te deleitarás en Hashem. Yeshayahu 58:14. Deleite en hebreo es oneg, que además son las iniciales de Ain de Edén, Nun de Nahar y río, y Gimel de Gan, jardín.
Entonces la frase, entonces cantarán Moshe, Shemot 15:1, será realizada. No dice cantaron, sino literalmente cantarán en tiempo futuro. Esto alude al tiempo en que Israel saldrá del exilio, cuando Moshe cantará una nueva canción. Entonces Oneg se convertirá en un castigo, negá, para la multitud mixta y todas las naciones idólatras, así como una viruela fue impuesta sobre Faraón y los egipcios, a quienes le salieron ampollas, pero Oneg, los Mojín de Edén, Najar y Gan traerán deleite a Israel, quienes impondrán grandes plagas sobre la multitud mixta y las naciones idólatras. Este es el significado del versículo, y un río salía de Edén a regar el jardín, y aquí era dividido y ramificado en 4 corrientes. Bereshit 2:10. Las corrientes corresponden a las 4 sefirot, Gesed, Geburah, Netzach y Hod, que corresponden a las 4 banderas de las tribus. Gesed es el brazo derecho. En ese tiempo, el que busca sabiduría debe voltear hacia el sur. Quien sea que busque sabiduría debe meditar en sus plegarias en la sefirá de Gesed, la cual está en el sur, y atraer la sefirá de Jochma hacia sí mismo. El campamento del ángel Mijael será regado por éste y recibirá su abundancia de Gesed, junto con el campamento de Yehudá y 2 tribus. Geburá es el brazo izquierdo, y está escrito acerca de ese tiempo: aquel que busca riquezas debe voltear hacia el norte. Quien sea que busque convertirse en rico debe meditar en sus plegarias en la sefirá de Geburá, la cual está al norte, y el campamento del ángel Gabriel es regado por éste, junto con el campamento de Dan y 2 tribus. Netzach es la pierna derecha, y el campamento de Nuriel está regado por esta, junto con el campamento de Reubén y 2 tribus con esta. Hod es la pierna izquierda, de la cual se dice en referencia a Jacob, y él cojeaba por su muslo. Bereshit 32:32. El campamento de Rafael, quien es responsable por la sanación durante el exilio, es regado por este, junto con el campamento de Efraín y 2 tribus. Otra explicación del versículo: y de allí se dividía y se ramificaba en 4 corrientes, que es el secreto de los 4 sabios, Ben Asai, Ben Somá, el otro y Rabí Akiva, quienes entraron al Pardés, huerto. La palabra en hebreo Pardés consiste de las iniciales de las palabras Peshat, el significado literal de la Torá; Remez, indicios y alusiones; Drash, interpretación homilética; y Sod, interpretación esotérica. Uno de los 4 sabios entró al río de Pishón, el cual alude a la Peshat, significado literal de la Torá, que brilla en el huerto, ya que Pishón está compuesto de Pi Shoné, literalmente mi boca repite, y Alajá, el cual es el significado literal. El segundo entró al río de Gijón, donde está sepultado de quien está escrito: el que se arrastra sobre su vientre, en hebreo Gajón, Vaikra 11:42. Esto se refiere a Moshe, quien es el secreto de la letra Vav de Gajón, que es grande y es la letra en el medio de la Torá. Este también es el aspecto de Gabriel, que consiste de las letras Gabar, él, la Geburá de él. Sobre él está escrito al varón, hebreo Geber, cuyo camino está oculto y de quien Eloá se oculta. Iov 3:23.
significando que la razón por la que él esconde sus maneras y no se revela por completo es porque Eloá se oculta y no por la deficiencia de Moshe. Es por esto que ningún hombre supo el lugar de su sepultura, ni lo sabrá hasta el día mismo cuando él sea revelado allí. Esto es porque el lugar del defecto es el lugar de sepultura, y porque no había defecto en él, nadie supo en dónde fue sepultado, solo al final de la corrección, después que la perfección de Moshe se revele, la deficiencia será distinguida por la perfección que será revelada. Este es el secreto del lugar de su sepultura. Esta es la parte de remes, indicios de la Torá, y los hombres sabios son informados por indicios. El tercero de los 4 sabios entró al Hidekel, que consiste de las letras Het, Dalef, Kuf, Lamed. Alude a una aguda, en hebreo Had, lengua impecable, que es rápida, en hebreo Kal, en dar explicaciones homiléticas. El cuarto de los 4 sabios entró al Prat, Éufrates, que es la corriente más recóndita, donde ocurre la procreación, en hebreo Priyá, cuando la semilla es retirada de lo más recóndito del cerebro. También Ben Somá y Ben Asai, quienes entraron en las caparazones de la Torá, fueron afectados por ellas, pero Rabí Akiva, quien entró en la parte interna de la Torá, se dice que entró y salió en paz. Amigos, Hashem bendiga.